La mayoría de los personajes que hicieron posible la cantonización de Lomas de Sargentillo se han dedicado durante toda su vida al tema de educación. Es el caso de don Jorge Robinson Wong, quien fue uno de los principales creadores del Colegio Agropecuario aquí en Lomas de Sargentillo. Acá en Lomas de Sargentillo, pues conociendo un poco más de la historia de este hermoso cantón, pues nos encontramos acá con don Jorge Santiago Robinson Wong. Es un gusto para mí, permítame estrechar mi mano con usted. Es un gusto poder compartir aquí en Lomas de Sargentillo con usted. Primero quisiera saber pues cómo se encuentra en estos momentos, qué tal, cómo ha pasado. Yo bien. ¿Cómo está de salud? Disfrutando de la jubilación, bastante bien. Para mi edad, estoy bastante bien. Muy bien. Usted ha sido uno de los pilares fundamentales acá en Lomas de Sargentillo. Cuéntenos un poco pues su llegada acá al cantón. Nos decía tras cámara pues que no es nacido aquí en Lomas, pero llegó y ya es como que es parte acá de este cantón. Cuéntenos un poco. Soy orgullosamente yaguacheño, pero por azar del destino llegué un 24 de junio de 1981, el día de San Juan, a ponerme en contacto con la señora Bella Esther Rubio Montalvo de Montalvo, directora de la Escuela Manuela Cañizares, para poner en funcionamiento el colegio, hoy Bachillerato Agropecuario Lomas de Sargentillo. Quiere decir que usted prácticamente es quien, pues... El pionero. El pionero de este colegio. ¿Qué había en ese colegio? No había nada. Solo un decreto que lo creaba. ¿Había infraestructura? No, había. No, nos prestó la Escuela Manuela Cañizares su infraestructura. De ahí viene, ¿cuál es el siguiente paso que usted realiza acá en el cantón? Luchar por conseguir el diversificado, porque solo era ciclo básico. Ya. Luego luchar para que se construya el colegio donde está en estos actuales momentos, que se logró el año 86, el cambio de local. También forma parte usted muy importante de este proceso, de esta evolución del cantón también, de Lomas de Sargentillo. Efectivamente, siempre he estado listo y presto a colaborar en todo lo que significa avance. Soy un hombre de cultura, un hombre que su más grande vicio es leer. Conoce bastante la historia de Lomas de Sargentillo. Sí, y del Ecuador y del mundo. ¿Cuál fue el aporte específico, esencial, que diga, esto es de Jorge para Lomas de Sargentillo? Bueno, yo aporté con la nomenclatura, en su mayoría, es aportada por mí. O sea, los datos. Ok. La historia, qué sé yo. No, tanto historia, los datos. Ya. Por ejemplo, población, extensión, clima, pues, ecología, distancias y también algo de historia. Entonces todo eso se sumó para que pues, se diera ese paso. Mapas, soy quien proveyó los mapas. E incluso el problema que había con Novol, que el año 82 era el límite como es ahora, pero el 90, que yo fui jefe de censos, ya apareció una curva que nos quitaba Escobería, Libalsa, La Huesera, Santos León y los españoles. Pero en la entrevista con el ingeniero Osvaldo Ayala Núñez, muy conocido de mi familia, con mi padre Jorge Robinson Morán, y uno de mis tíos, Luis Alberto Avilés Robinson, tesorero general de la Universidad de Guayaquil, en la entrevista el año 91, fuimos en una delegación, logré que se vuelva al límite del año 82 y tengo los mapas para probar, el del 82, el del 90 y el del 92. Logré recuperar esos territorios. Entonces, quitaban gran parte del territorio de Lomas de Sargentillo. No gran parte, pero sí, algo considerable porque Lomas es bastante pequeño. Parte agrícola más que todo. Fue una entrevista en que estuvo el señor Juan Molina, estuvo la exdirectora Manuela Zambrano, el arquitecto Isaac González, presente en la reunión. Y yo aproveché pues esa amistad que tenía él con familiares míos y muy amable,
aceptó que vuelvan los límites del año 82. ¿Usted cuando llegó aquí a Lomas de Sargentillo, qué era esto? ¿Recinto, parroquia? Ella era una parroquia. Ya era una parroquia. Ya era una parroquia. Entonces ahí ya estaba en ese proceso de cantonización. Sí. Bueno, por azar del destino, digo, me tocó hacer el brindis cuando se reinauguró el servicio de agua potable, agosto de 1987. Y yo brindé y dije, brindo por Lomas, futuro cantón de la patria. Y así fue. Que unos dijeron bien, pero por ahí nos faltó un negativo que dijo que no estábamos preparados todavía. Una anécdota que usted tenga de que le haya pasado en este proceso y que la recuerde siempre y diga, bueno, y quizás hasta se ría o quizás hasta tenga sentimientos encontrados por todo este proceso que se ha llevado. En realidad, ya casi al último, cuando ya estábamos hecho cantón, se comenzó pues como aparece siempre, que la victoria tiene 1000 padres, la derrota a ninguno. Aparecieron cantonizadores, no sé por dónde. Incluso hubo intención de condecorarlos, a lo que yo me puse rotundamente. Repito, se repitió la historia de siempre. La victoria tiene 1000 padres, la derrota a ninguno. Como éramos cantones, todo el mundo era cantonizador. Ahora. Pero quizás eso se ve reflejado en la historia. ¿No? Sí. ¿Quiénes son las personas Sí. que han estado allí? Casi 2 años estuvimos luchando. Cuénteme, ustedes también hicieron un sacrificio de tiempo, me imagino económico también. ¿Cómo era en ese entonces? ¿Cómo se manejaban? Bueno, tuvimos el aporte de personas pudientes de la localidad. Recuerdo aquí frente a don Olmedo Bolívar Espinosa Tutibén, lamentablemente fallecido. Ahora, el 28 de febrero, él aportó como tal. También los meños que viven en Nueva York y gente que tenía suspiradoras aportaron. Económicamente, nunca he sido un hombre. Porque tenían que hacer viajes. Nunca he sido un hombre adinerado. Mi riqueza es la preparación y la cultura que tengo. Esa es mi única riqueza. Imagino que necesitaban los recursos porque movilizarse por allá, por acá. ¿A dónde iban en ese entonces? ¿A dónde iban? Bueno, a Guayaquil sobre todo, a Daule. Pero en ese aspecto también reconozco a don Juan de Dios Molina Pinela. Él fue alma, vida y corazón. Quizás la persona que estaba más entregada era el líder que en ese momento. Fue él, fue don Juan Molina, que luego fue alcalde y es papá del actual vicealcalde. Siempre reconoceré su esfuerzo inclaudicable y ahí estuve yo siempre al lado de él. Casi siempre me pedía pues opiniones, consejos. Cuando teníamos reuniones con el pueblo para informar cómo iban los trámites, él me pedía que me siente al lado, para cualquier. ¿Cómo se siente ahorita, Jorge, de estar aquí en este cantón y de haber formado parte de este hecho histórico, ¿no?, que le dio el siguiente paso a Lomas de Sargentillo? Satisfecho, completamente satisfecho. No le tengo miedo al juicio de la historia. He aportado desde mi llegada, que fue precisamente a poner en funcionamiento el Colegio de Bachillerato Agropecuario. El año 82, después del primer curso que dimos, yo impartí un seminario, o más bien curso secundario, totalmente gratuito, por mes y medio. Di inglés, matemáticas, ciencias naturales y castellano. Tengo la facilidad de decir que hablo inglés. Yo estuve en la Armada del Ecuador, soy graduado en la Armada del Ecuador y obtuve una beca a los Estados Unidos. Soy graduado de maquinista en los Estados Unidos en la base naval de Great Lakes, frente al lago Michigan, en el estado de Illinois, al oeste de Chicago. Estuve casi 10 meses. Entonces tengo la suerte de hablar y escribir inglés. ¿Qué siente, Jorge, al ver que en la actualidad, 2022, aún las personas que formaron parte en este tema de cantonización ahora continúan ejerciendo y están como alcalde, pues en este entonces como el ingeniero Elvis Espinosa, porque en su momento también formó parte de este proceso, y que sigan aportando a Lomas de Sargentillo? Bueno, yo pienso que el deseo de servir a su tierra no acaba nunca, cuando en verdad sentimos ese deseo, ¿no? Y si quienes ya han ocupado la alcaldía por 3 ocasiones
y han sido miembros del Comité de Procandonización, tienen todo el derecho, como tiene todo ciudadano, y más aún quienes lucharon porque esto sea cantón. El deseo es que, o el petitorio sería, que sigan luchando, que siga la transformación de Lomas. Es lo que queremos, aparte de situaciones políticas partidistas, que como siempre yo he dicho, la política partidista se acaba el momento que son elegidos y aparece la verdadera política, que es construir, porque la verdadera política es construir. Yo recuerdo a Salvador Allende cuando llegó aquí al Ecuador, pues, y los disques izquierdistas querían quemar el país. Él dijo, la revolución empieza construyendo, no destruyendo. Entonces, ¿qué desea Jorge para Lomas de Sargentillo el resto de años que queda, este 2022, para los próximos años? ¿Qué desea Jorge? ¿Cómo se visualiza Jorge viendo a Lomas de Sargentillo? Que se siga luchando, se siga avanzando, se siga preparando en todos los aspectos, aún en el de salud, porque otra vez estamos con el fantasma del COVID, que se prepare a todo nivel, Lomas. La preparación es la clave para solucionar los problemas. Eso es sumamente importante, y aquí en Lomas de Sargentillo pues hay mucho talento, muchos jóvenes que desean seguir este legado, pero que no dejen detrás tampoco la historia de quienes hicieron posible que sea cantón. Sí, es un gran mérito dejar para las futuras generaciones plasmado en libros, revistas, periódicos o en documentales lo que sucedió en épocas anteriores y que dieron origen a lo actual y a lo venidero. No olvidar nunca a quienes lo hicieron.